El estudio de salud familiar. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo integrar el estudio de salud de acuerdo al Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar. El estudio de salud familiar nos incluye la ficha de identificación, el genograma estructural, es cómo está nuestra familia. Posteriormente vamos a agregar cuándo inició, cuándo se va a presentar nuestro estudio y el número de sesiones a realizar. También debemos de incluir el motivo de consulta. El motivo de consulta es por qué fue con nosotros, qué actitud tiene el paciente, su lenguaje verbal y no verbal, y si va solo o acompañado. Todo esto es importante para nuestro motivo. Justificación. ¿Por qué, de acuerdo a los diferentes motivos, por qué es adecuado hacer el estudio de esta familia? Ya sea porque nuestra paciente consulta frecuentemente, porque tiene síntomas inespecíficos o porque nos expresa datos de depresión, ansiedad, pues también entre otros motivos es uno para realizar el estudio de salud familiar. La historia. En la historia debemos de incluir, iniciando con nuestro paciente, pues más que todo de su familia, de dónde viene, si es nuclear, compuesta, por si está integrada, desintegrada. Todo esto, al igual que si nuestro paciente tiene pareja o está casado, también su pareja, sus hijos, todo esto lo debemos de incluir en nuestra historia. Es una narración desde que nació nuestro paciente hasta el día actual, junto con su familia que vive pues en casa. Otro punto es el estudio de la estructura. En la estructura vamos a incluir su tipología, el ciclo vital y las funciones familiares. En la tipología debemos de incluir la conformación, el desarrollo, integración, ocupación y ubicación. En el ciclo vital, pues tenemos diferentes escuelas, una de ellas es Huerta, Duval, donde nos van a decir, vamos a tener la familia como en este momento, si tiene hijos, no tiene hijos, o está en etapa de retiro. Esto es importante para nuestro estudio. Funciones, ¿se cumplen o no se cumplen? ¿Cuáles son las funciones? Socialización, el cuidado, el afecto, la reproducción y el estatus. Estas son las funciones básicas de nuestra familia. La dinámica familiar. Vamos a interpretar el genograma estructural. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Dónde se encuentra ubicada? Y si existe algún evento estresante en esta familia. Si hay algún problema en la familia, quién es el jerarca, quién es el líder y cuáles son los roles que tenemos en nuestra familia. El genograma sociodinámico es muy importante ya que nos dice las relaciones familiares en este momento. Como vemos, acá tenemos el paciente pista. Como ya sabemos, la línea punteada nos habla de los integrantes que están en nuestra familia. Y las relaciones, cómo tenemos estas relaciones en ellas. ¿Sí? Y la aplicación de los instrumentos. Como tal, esto es un estudio por lo cual tenemos que hacerlo objetivo. Para nosotros tener una evaluación objetiva tenemos que incluir instrumentos de evaluación. Dentro de la evaluación familiar tenemos varios, entre ellos el APGAR, el cual nos da como tal la percepción de la familia entre sus integrantes. Y también tenemos el FFSIL, que el FFSIL nos va a decir cómo se están cumpliendo las funciones, si se cumplen, cómo se parte de esto y nos va a ayudar de una manera objetiva a la evaluación. Hay muchos instrumentos y para cada integrante se deben de aplicar. Otro punto que debemos de incluir es los factores de riesgo en la salud. Esto es importante ya que como médico familiar desde el punto preventivo
nos puede ayudar a saber si nuestro paciente tiene algún problema social en el ingreso económico. Si, por ejemplo, tiene su laboralmente, cómo está, cuánto su vivienda, cómo es, porque si esto pues también nos puede dar un factor de riesgo cuando hay hacinamiento, la alimentación, si es adecuada, su recreación, si llevan a cabo esta familia a alguna recreación, si tienen acceso a los servicios de salud y si participan en la sociedad. Esto es importante para saber si tenemos algún factor que tengamos que pues ayudar, orientar. Los factores de riesgo. Aquí debemos de incluir, identificar y clasificar los factores de riesgo y debemos incluir más que todo del 1 al 6, tenemos que incluir factores de riesgo, identificar, clasificar y jerarquizar para darle un adecuado enfoque. Y por ejemplo, pues aquí tenemos que biológicamente tenemos un factor de riesgo si la madre tiene diabetes e hipertensión. Si en lo psicológico hay una falla en el desprendimiento de la familia en cuanto al origen, si los límites son difusos, sociales, si tienen una escolaridad baja, y pues en los de protección sería si cuenta con acceso a los servicios de salud, si tienen casa propia, un trabajo estable, un salario estable. Y en el diagnóstico familiar debemos incluir pues los puntos anteriores, del 1 al 6, de una manera concreta, donde incluyamos lo que es el tipo de la familia, su conformación, integración, su ocupación y pues el lugar donde viven, ¿no? Si es urbana, rural, y su estratus socioeconómico. Aquí, por ejemplo, tenemos que según Heyman, es una fase de dispersión y que se han cumplido parcialmente las funciones en el cuidado. También debemos de incluir la estructura, la jerarquía, quién la ejerce, los límites de nuestra familia, cómo están, si son flexibles, dónde, en qué subsistema, y si por ejemplo nuestro paciente Pedro, su centralidad recae en él, ¿no? ¿Por qué? Pues por la enfermedad de comunicación. ¿Cómo está la comunicación en nuestra familia? Si es verbal, si es clara, afectiva, directa y congruente. Y otro punto, los roles. Si están bien establecidos, si están definidos y si se aceptan, porque puede tener un rol pero no aceptado, ¿sí? Y un evento crítico que llevó a nuestra familia, si fue como tal enfermedad, a que se hiciera un cambio. Y bueno, ya también, si como ya lo mencionamos, si se aplica el APGAR, pues saber que si se le aplica a Olivia, Olivia pues tiene una disfunción moderada, Ramón lo ve como una disfunción leve y tiene una percepción de la funcionalidad. Fernández Ramón tiene una personalidad de una funcionalidad, que su familia es funcional. Otros instrumentos que tenemos, el subsistema conyugal, aquí también vemos que se percibe como que funciona el subsistema conyugal, ¿sí? También debemos de aplicar los factores de protección que ya se vieron, todo esto de una manera concreta. Pronóstico. Esto es, ya es individual, familiar, ¿no? Y esto es a corto, a mediano y a largo plazo. Tú como médico familiar, de acuerdo a tu diagnóstico, pues le tienes que dar un pronóstico en todos los ámbitos para la función y para la vida. Y esto al igual familiar.
De acuerdo a esto, a tu diagnóstico y pronóstico, pues entonces tú ya inicias con tu plan de manejo integral en toda la biopsicosocial, ¿sí? Y esto pues como ya habíamos mencionado, los instrumentos nos van a ayudar para saber dónde vamos a iniciar con nuestra intervención. Y como tal el médico y el equipo de salud, cómo vamos a intervenir para ayudar a una adecuada evolución. Y como ya les mencioné, a corto, mediano y largo plazo. Evolución y seguimiento. Esto, una vez que ya hicimos nuestro estudio, tenemos que, ¿qué vamos a hacer con la familia, no? La evolución y seguimiento, de acuerdo al consejo, nos recomiendan que sean mínimo 6 a 10 sesiones. Esto para intervenir en todos los factores que nosotros ya detectamos, si hay una crisis, cómo vamos a ayudar a afrontar, o si es necesario llevar a cabo un manejo conjunto con trabajo social, psicología, y si es necesario referirlo a un segundo nivel de atención. Esto, y por último, los anexos. Aquí ya incluimos todos los instrumentos antes y después de la intervención que hicimos y la bibliografía. ¿Sí? ¿En qué nos basamos nosotros para realizar el estudio? Bueno, entonces aquí tenemos de una manera concreta cómo vamos a llevar a cabo el estudio de salud familiar.